versículo 9 al 14. Pero antes de entrar al texto, yo quisiera tener una introducción, ya que muchas personas, no solamente a la luz de la Biblia, como lo vamos a ver en un momentito, sino aún muchas personas se preguntan cómo un hombre pecador, depravado, destituido de la gloria de Dios, puede reconciliarse con un Dios puro, santo y justo. En el sermón que predicamos bajo el tema la gracia es más abundante, hubo una persona que se me acercó y me dijo: pastor, ¿cómo yo me puedo acercar a Dios? Y realmente el tema de hoy trata, porque esa pregunta me inquietó, y fui a la Biblia y hemos encontrado este tema para poder compartir con ustedes, tanto los que están aquí físicamente como también aquellos que se conectarán en las redes, cómo el hombre o la mujer depravada, destituida de la gloria de Dios, condenada, puede acercarse a un Dios puro, santo y justo. Por eso es interesante que, preparando el sermón, que ya lo había compartido en el mes de enero, he compartido este texto. No solamente hay hombres y mujeres que se hacen la pregunta actualmente, sino que en la Biblia vamos a encontrar personajes que se hicieron también la pregunta. Por ejemplo, Bildad, un amigo de Job, se hizo esta pregunta. Capítulo 25, versículo 4 del libro de Job. Mira la pregunta que se hizo este amigo de Job. Él se hizo la pregunta y es la siguiente: ¿cómo pues se justificará el hombre para con Dios? ¿Y cómo será limpio el que nace de mujer? Esa pregunta se la hizo Bildad. Pero no solamente Bildad, amigo de Job, se hizo esta pregunta, sino también en Hechos capítulo 16, el carcelero de allá de Filipo se hizo también la pregunta. Capítulo 16 del libro de los Hechos, versículo 30. Mira la pregunta que se hizo el carcelero. Dice: y sacándole le dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué yo debo hacer para salvarme? ¿Qué yo debo hacer para arreglar mi vida con Dios? Pero también el joven rico, en Mateo 19, 16, se le acercó a Jesús y le preguntó: ¿qué debo hacer para tener la vida eterna? ¿Qué yo debo hacer? Y de verdad que, hermano, que esto es una pregunta, como dije al inicio, que muchas personas cuando escuchan la predicación del Evangelio se la hacen, pero ya hace muchos años, mucho tiempo, que muchos personajes bíblicos también se han hecho la misma pregunta. Y qué bueno es que Dios es tan bueno y tan maravilloso que en su palabra nosotros encontramos la respuesta a esta pregunta. Y es lo que se trata el texto que nosotros vamos a compartir hoy de esta parábola. En la misma vamos a ver a dos hombres, vamos a ver dos oraciones y vamos a ver dos resultados. Dos hombres, dos oraciones y dos resultados en esta parábola de el fariseo y el publicano. Así que entonces, con eso en mente, yo quisiera que vayamos al texto y veamos varios puntos. Mantenga la Biblia abierta o encendida para que juntos vamos a ir caminando sobre este texto de Lucas 18, versículo 9 al 14. Veamos varios puntos entonces, para aquellos que llevan anotaciones. Recuerden que el papelito no olvida, lo que se apunta no se olvida. Bien, entonces lo primero que vamos a ver, nuestro primer punto: ¿a quién va dirigida esta parábola? ¿A quién Jesús le dirige esta parábola? Versículo 9 dice: a uno que confiaban en sí mismo como justo y menospreciaban a los otros, dijo también
también esta parábola. Repito otra vez. A uno que confiaban en sí mismo como justo y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Como vemos, amados hermanos y amigos, en este versículo, esta parábola enfatiza a aquellos que confían en sí mismos, en sus méritos, en su propio esfuerzo, en su propio intelecto, en sus propias habilidades. En lugar de mirar y rendirse a Cristo, reconociendo su pobreza espiritual y la necesidad del favor de Dios. Jesús se dirige a aquella persona, y de verdad, hermano, hay personas en este lado de la eternidad que se creen sabios en su propia opinión, que confían en sus propios méritos, en su propia fuerza. Aunque usted no lo crea, hay personas que ni siquiera están pendientes de Dios. Sí, hay muchas personas que se denominan ateos, que no creen en Dios. Ahora, es interesante resaltar que en esta parábola era un duro golpe para un grupo denominado fariseo en el tiempo de Jesús. Era un duro golpe para ellos, porque ellos se caracterizaban por confiar en su propio mérito en lo que ellos hacían y menospreciaban a otros. Como dice la parábola, ¿a quién va dirigido? A uno que confían en sí mismo y menosprecian a otros. Pastor, ¿y podemos encontrar un ejemplo en la Biblia? Claro que sí. Vamos a Lucas capítulo 7, versículo 36 al 39, y vamos a ver un caso allí de un hombre que invitó a Jesús a comer a su casa, un fariseo. Y vamos a ver la actitud que tomó este fariseo cuando vio que una mujer pecadora entró a su casa. Dice, versículo 36 de Lucas capítulo 7, dice: uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y lo enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies y lo ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí: si fuera profeta, conociera quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. O ella es pecadora y tú. ¿Y tú qué eres? Pecadora también. Sin embargo, los fariseos tenían una característica, que ellos se creían los centuriones. Y miremos lo que dice el verso 39. Si él supiera, si este hombre fuera profeta, supiera que una mujer estuviera a sus pies, que es pecadora. Simón, ¿y tú qué eres? ¿Y tú qué eres? Ahora, lo que este hombre no entendía, que Jesús vino a buscar a pecadores para que vinieran en arrepentimiento. Es el propósito principal por lo cual Cristo vino a este mundo, a buscar y a salvar lo que se había perdido. Los milagros fueron secundarios. Hay mucha gente que anda detrás de los milagros, pero los milagros fueron secundarios. El propósito principal por lo cual Cristo vino a este mundo fue a venir a buscar y a salvar lo que se había perdido. Es el propósito principal de la venida de Cristo. Aún su nombre, Jesús, significa Salvador. Salvador. Porque Él no vino a condenar, Él viene a salvar. Amén. Recordemos el versículo 15 de 1 Timoteo capítulo 1, en el sermón Su Gracia Más Abundante, que el apóstol Pablo le decía a este hermano Timoteo, le decía: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero.
Pablo se reconoció un pecador. Él sabe que él era blasfemo, él sabe que él era injuriador, él sabe que era perseguidor, pero la gracia de Dios lo alcanzó. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. ¿Cuál, Pablo? Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Y dice Pablo, de los cuales yo soy el primero. Esta parábola va dirigida a aquellos que confían en sí mismos y menosprecian a otro, como este fariseo estaba menospreciando a esta mujer en su casa. Ahora, nuestro segundo punto está basado en el versículo 10. Dos hombres suben al templo con un objetivo, con un propósito. Dice el verso 10. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. Dos hombres fueron al templo a orar. Pero el texto, Jesús hablando en la parábola, no identifica quiénes son estos dos hombres. Uno era fariseo y otro era publicano. Y es interesante, amados hermanos, que nosotros podamos enfatizar quiénes eran los fariseos y quién es el publicano, para poder saber de qué personaje Jesús nos estaba hablando. Y permítame compartir. Los fariseos, cuyo nombre significa separatista o separado, eran la secta religiosa más estricta y más influyente en todo Israel. Ellos eran moralistas y muy decentes en su caminar. Tenían privilegios sociales y religiosos en la alta sociedad judía. En pocas palabras, hablar de un fariseo es hablar del más alto nivel de moralidad y de apariencia en la época. Esta gente no rompía un plato. Esta gente andaba derecho en la época. Ahora, los publicanos, ¿quiénes eran? Oigan esto, no. Eran los hombres que tenían la tarea de cobrar los impuestos a sus hermanos de raza para dárselo a los romanos opresores. Estos eran traidores, extorsionadores, pues cobraban más de lo que debían cobrar, de lo que estaba establecido por Roma. Eran odiados por los judíos por la manera que extorsionaban. En otras palabras, hablar de un publicano era hablar de un delincuente renegado y en bancarrota moral. Hablar de un fariseo era hablar del más alto nivel de moralidad y de apariencia de la época. Hablar de un publicano era hablar de un delincuente, de un renegado, de alguien que estaba en bancarrota espiritual. Pero estos dos hombres subieron al templo a orar. William Hendrickson comenta y dice, basado en este texto, que no era sorpresa ver a un fariseo ir al templo a orar, porque ellos eran religiosos. La gran sorpresa era ver un publicano en el templo con la intención de orar, porque ellos eran menospreciados, eran considerados delincuentes, renegados. No querían saber de los publicanos. Bendito sea el Señor para siempre. Ahora bien, después que nosotros vemos a estos dos personajes que suben al templo con el objetivo de orar, vamos a ver las dos oraciones, versículo 11 al 13. Y permítanme leer estos versículos. Versículo 11 al 13 del texto de Lucas. Vamos allá. Dice, y el fariseo, ya vemos quiénes eran, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Oye, la oración de este hombre, de
de este moralista, de este hombre que confiaba en su propio esfuerzo, de este hombre que confiaba en sus propios méritos. Vamos a repetir otra vez, versos 11 y 12. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana y doy diezmo de todo lo que gano. Wow. Más el publicano, vamos a ver la oración del publicano, verso 13. Más el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba en el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Wow. Permítame desempacar la oración del fariseo y la oración del publicano. Vamos primero con la oración del fariseo. Dos cosas que vemos en la oración del fariseo. Lo primero que nosotros vemos en la oración del fariseo es que este hombre se sentía satisfecho consigo mismo. Él se sentía satisfecho consigo mismo. Si vemos este versículo, el versículo 11, este hombre se sentía tan satisfecho consigo mismo que se creía más limpio que los demás. Leámoslo de nuevo. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Permítame citar este versículo porque me llamó la atención de la Nueva Traducción Viviente. Y dice así, dice: el fariseo, de pie, apartado de los demás, hizo la siguiente oración: te agradezco, Dios, que no soy como otros, tramposos, pecadores, adúlteros. Para nada soy como ese cobrador de impuestos. Parece ser como que el fariseo, como que vio el cobrador de impuestos y comenzó a compararse. No solamente el cobrador de impuestos, sino también con los otros. Recuérdense que su nombre significa separatista, separado. Ellos en el tiempo de Jesús se sentían los santurriones. Recuerden el caso de esta mujer cuando entra a la casa de Simón el fariseo. Si este hombre fuera profeta, conociera que mujer es esta, que es pecadora. Pero ¿y tú, Simón? ¿Qué tú eres? Fariseo. Y la característica del fariseísmo es esa. Sí, que todo el mundo está mal y el fariseísmo tú estás bien. Y no sé si a ti te ha pasado, pero yo creo que tú y yo, en múltiples veces, a veces hemos actuado como fariseos. Y a veces menospreciamos a los demás y lo queremos mirar por encima del hombro. Y tú y yo sabemos que si hoy en día tú y yo servimos a Cristo, que yo sabemos y lo reconocemos, lo decimos y lo cantamos, que ha sido por la pura gracia y misericordia de Dios. Este hombre oraba consigo mismo. Pero otra cosa que vemos en la oración del fariseo la encontramos en el versículo 12. Este hombre se sentía satisfecho con lo que hacía. Mira lo que dice el 12. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. John MacArthur hace un comentario, permítanme citarlo, amados hermanos. Dice: este fariseo, sin duda, él era uno de los que contaba las semillas para asegurarse con su diezmo, que su diezmo fuera preciso, que no le faltara ni una semilla. Con la exaltación de sus propias obras, el fariseo revela que toda su esperanza se apoyaba en el hecho de no ser tan malo como otra persona. Carecía por completo de un sentido real acerca de su propia indignidad y pecado. Aún ayunaba 2 veces, lo cual era o sobrepasaba la ley o lo requerido por la ley, para así ellos, por lo que hacían, tratar de ganar la bendición de Dios. Fin de la cita.
Hermano, nosotros nos ganamos la bendición de Dios. Todo lo que Dios regala es por pura gracia. Amén, aleluya. Todo lo que Dios regala es por pura gracia. Ahora ya vimos la actitud, ¿verdad?, de la oración del fariseo. Permítame ver la actitud de la oración del publicano. Versículo 3 dice: mas el publicano. Entonces el fariseo. Ahora el publicano dice: estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba en el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. William Hendrice hace un comentario y él comenta 4 detalles de esta actitud del publicano. Y lo primero que dice nuestro hermano Hendrice, y permíteme citarlo, que este hombre, habiendo llegado al templo, se pone a cierta distancia y solo dice: sé propicio a mi pecador. Él necesita a Dios desesperadamente, al Dios de amor, al Dios que perdona todo pecado. Él se pone a cierta distancia: sé propicio a mi pecador. En otras palabras, como le dijo nuestro hermano Reinaldo al inicio, este salmo que él leyó, donde habla y resalta la misericordia de Dios. Alabar a Jehová, porque para siempre es su misericordia. Amén. Para siempre es su misericordia. Este hombre le dice al Señor: ten misericordia de mí. Pero también dice el hermano Hendrickson que este hombre se avergüenza de su pecado a una magnitud que permanece sin levantar su rostro. ¡Wow! Leamos otra vez el versículo 13. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo. Este hombre no quería alzar su rostro. Este hombre se consideraba indigno, se consideraba deshecho, se consideraba sin esperanza. Y se golpea en el pecho, que es el punto que dice nuestro hermano Hendrickson. Él se golpea el pecho con un acto de autocensura y desesperación. Señor, sé propicio a mi pecador. No levanta su rostro y se golpeaba en el pecho. Y por último, profundamente consciente de la presencia de Dios, se aferra a Él en oración y de la profundidad de su ser y clama: oh Dios, ten misericordia de mí, aparta tu ira de mí y dame tu favor. Este hombre llega al templo a orar, pero él llega al templo a pedir el favor de Dios. El fariseo llega al templo a orar, pero llega con una serie de cosas como para persuadir a Dios. Él llega al templo a orar, pero llega al templo a compararse con los otros. Yo hago esto, yo hago lo otro, y no soy como aquello. Los dos subieron al templo con el mismo propósito, pero uno está enfatizando en sus propios méritos, en su propio esfuerzo, en sus propias obras. Mas este hombre solamente le dice al Señor: Señor, sé propicio a mi pecador. Señor, ten piedad de mí. Señor, ten misericordia de mí. Señor, necesito tu favor. Este hombre no quería ni siquiera levantar su rostro. Pero el fariseo, vuelto en pie, me imagino yo, la última Coca-Cola del desierto. Sin embargo, el publicano, como este hombre del afiche, postrado delante de Dios, a distancia, reconociendo su bancarrota espiritual, reconociendo su necesidad con urgencia del favor de Dios. Gloria a Dios. Amigo, reconoce el favor de Dios para con tu vida. Ahora, ¿qué vemos? Ya vimos a quién fue dirigida la parábola, versículo 9. Vimos que todos los hombres subieron, verso 10, con un propósito al templo a orar. Verso 11 al 13,
vimos el contenido de la oración del fariseo y el contenido de la oración del publicano. Ahora ya, para ir casi concluyendo, ahora vamos a ver dos resultados. Dos resultados. Versículo 14. Vamos a leerlo. Jesús hablando. Verso 14. Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Pero os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro. ¿Cuál es este? El publicano. ¿Cuál otro? El fariseo. Y yo, por ese hombre daba diezmo, ayunaba y hacía esto y lo otro. ¿Qué pasó ahí? Vamos a ver la aplicación que pasó ahí. Pero dice el 14 que os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. El publicano descendió justificado a su casa antes que el otro. La pregunta es, para hablar del tema, ¿qué quiso decir Jesús con la palabra justificado? Porque este hombre era considerado delincuente. Este hombre era considerado renegado. Este hombre era un perverso, un extorsionador. Aquel era un religioso. Pero entonces este hombre, que tenía esta característica y este currículum, es que Jesús dice que este hombre, que ante la sociedad prácticamente no valía nada, descendió a su casa justificado. Mas aquel que tenía una posición privilegiada en la sociedad en su tiempo, ese no. ¿Qué quiso decir Jesús con la palabra justificado? Presten atención, hermano, porque esta doctrina es una doctrina cardinal del Evangelio. Una doctrina esencial del Evangelio, la doctrina de la justificación por fe. Dice, la palabra justificación, siempre usada en las Escrituras, en un contexto legal. Es la palabra que es usada en el tribunal cuando a un acusado se le declara inocente o justo de los cargos que se le imputan. Entonces lo que Cristo nos dice en esta parábola es que este publicano fue absuelto de todos sus pecados y declarado inocente en el tribunal de Dios. Santo, aleluya, gloria a Dios. Ahora bien, puede ser que nos hagamos la pregunta, ¿cómo puede ser esto posible? ¿El qué? Imaginémonos que la noticia diga que una persona culpable es declarada inocente. ¿Cuál sería la reacción de la gente? Probablemente, dice un escrito que tengo aquí, todos dijeran, eso es una injusticia. Sin embargo, Dios justifica al pecador que viene en arrepentimiento y fe a sus pies reconociendo su pecado. El publicano no tenía ningún mérito, al contrario, ni siquiera quería levantar su cabeza. Él no tenía ningún mérito. Ahora, ¿qué fue lo que él hizo? Que fue a la presencia de Dios y reconoció que necesitaba su favor, que necesitaba su perdón, que necesitaba la misericordia de Dios. Y él entendía y reconocía que él era un pecador. ¿Por qué? Porque dice su oración, mas el publicano estando lejos no quería ni aún alzar sus ojos al cielo, sino que se golpeaba en el pecho diciendo, sé propicio a mí, pecador. Pero en ningún momento en la oración del fariseo vemos que se reconoce pecador. En ningún momento. Es lo que se compara con los pecadores y él dice, yo no soy como este. Pero este hombre reconoció delante de Dios que era un pecador. Ahora, ¿bajo qué base entonces este hombre es declarado justo? Esa es la respuesta del Evangelio. Esa es la buena noticia del Evangelio. ¿Cuál?
La siguiente, la palabra evangelio, oye bien amigo, significa buena noticia. En un mundo de mala noticia, cuando tú escuchas el evangelio, buena noticia. ¿Y cuál es la buena noticia? Oye bien amigo, Cristo vino al mundo a buscar y a salvar, lo repetimos otra vez, lo que se había perdido. Este publicano lo único que hizo fue reconocer su pecado, su maldad, pero al mismo tiempo acogerse por fe en la misericordia de Dios. Pastor, ¿y cómo yo puedo ser salvo? Venga a Cristo en arrepentimiento y fe, entrégate a Él, apropiate de sus méritos en la cruz de Calvario, pide perdón por todos tus pecados, y dice la Biblia que si tus pecados fueran rojos como el carmesí, Él lo convierte en blanca lana. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. No es tan difícil, no es tan complicado, no. Es venir en arrepentimiento y fe y decir, Señor, yo te he fallado, Señor, yo he violentado tu ley, yo necesito tu perdón, sé propicio a mí, pecador. Amén. Gloria a Dios, aleluya. ¿Y sabe qué ocurre? Que cuando Dios te recibe como hijo, lo que hace Dios es lo siguiente, que Dios coge la justicia de Cristo y la imputa o la carga a la cuenta del pecador, y coge los pecados del pecador y lo imputa o lo carga a Cristo. Y es Dios que nos declara justo sin nosotros ser justos. Pastor, ¿y cómo ocurre eso? Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 21 nos dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos justicia de Dios en Él. ¿Y quién no conoció el pecado? Jesucristo. El único que caminó por este mundo sin pecar tiene un nombre, Jesucristo. Aún Pilato, cuando se lo llevaron, Pilato dijo: es que yo no encuentro nada malo en Él. El ladrón en la cruz, que estaba al lado de Jesús, también lo reconoció. Había uno que se estaba justificando: si eres el Hijo de Dios, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. Pero el otro dijo: mira, tú no tienes cuidado. Nosotros estamos aquí justamente. Pero este hombre no hizo nada malo. Señor, acuérdate de mí cuando tu gloria esté. Y Jesús le dijo: te aseguro que desde hoy estará conmigo en el paraíso. No fue tan complicado, solamente te la doy en la cruz, tuvo que decirle: Señor, recuérdate de mí cuando esté en tu gloria. Aleluya. Amigo, el evangelio no es complicado. El evangelio es una gloriosa bendición. Al que no conoció pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado. Cristo murió en la cruz, fue tratado como el más vil de los pecadores, fue clavado, injuriado, escupido, traspasado una lanza en su costado, y todo lo hizo por amor, para venir a buscar y a salvar seres humanos de que hemos nacido. Lo que hemos hecho es ofender a Dios. Y aún así, Él dejó su trono de gloria y se clavó en una cruz para salvar a hombres y mujeres que entienden su bancarrota espiritual y que entienden que su única esperanza tiene un nombre y se llama Jesucristo. El Señor termina esta parábola diciendo: porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. En otra palabra, cualquiera que confíe en sí mismo, en su propio mérito, como el fariseo, para salvarse a sí mismo, será humillado. Nadie tiene la capacidad de salvarse a sí mismo. Ningún ser humano, después de Génesis 3,
nacido de mujer, merece el cielo. Todo ser humano merece el infierno, el justo juicio de Dios. Pero por medio de Cristo podemos llegar al cielo. ¿Cómo así, pastor? Sí. En Juan 14:6 Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Cristo es la única vía para llegar a Dios Padre. Cualquiera que confía en sí mismo, en su propio mérito, como el fariseo, no son tus obras, no son mis obras, es la gracia de Dios. No es lo que tú hagas, no es lo que yo haga, es lo que Cristo hizo en la cruz. Cualquiera que confía en sí mismo y se enaltece. Cualquiera que pueda decir no, que yo no necesito a Dios. ¿Para qué? Hay gente que dice eso. Sí, hay gente, yo he escuchado gente, no, yo no necesito a Dios. Mi Dios en mi cuarto. Mira, este es mi Dios. Y se mete la mano en los bolsillos. ¡Guau! Y saca. Este es mi Dios. En su orgullo, en su soberbia, en su arrogancia. Ahora la pregunta es: ¿quién te da la habilidad? ¿Quién te dio la vida? ¿Quién te da la gracia? ¿Quién te ha permitido tener lo que tú tienes? Pero cuando viene algo como la pandemia del COVID-19, que todos sabemos, ahí está todo el mundo temblando. Ahí. Y había un pánico. Y te llega a visitar una gente. Ven, toma el alcohol, ven. Y quítate los zapatos. Y no sé si ustedes vivieron eso, pero yo llegaba así que, mira, era que me fumigaban así, guau. Dios le mostró en 2 años al mundo que Él es el Señor y Él es el que sabe. Todo se frizó, todo se paró, porque Él es el soberano Dios y Él es el que controla todo. El COVID se llevó a ricos y a pobres. Tuvieron ricos que querían dar la mitad de su fortuna. Se fueron. Pues cuando la muerte llega, no importa que tú seas rico, ni que seas pobre, ni que seas norteamericano, ni latino o hispano. Cuando la muerte llega. Porque la paga del pecado es la muerte. Pero oye bien, amigo, una buena noticia. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Amén, aleluya. Sí, es el gozo del cristiano. Y tenemos vida eterna por Cristo. El que se humilla será enaltecido. El que se humilla en arrepentimiento y fe como el publicano será enaltecido. O sea, será salvo. Este hombre descendió a su casa justificado, mas el otro no. Wow. Entonces, si esto es así, entonces ¿por qué nosotros hacemos lo que hacemos? Y ahí yo quisiera tener 2 aplicaciones de este texto. 2 aplicaciones de este texto. ¿Qué pudimos ver en esta mañana? Que Jesús describe esta parábola, a uno confiaban en sí mismo y menospreciaban a otros. ¿Qué pudimos ver en esta parábola? 2 hombres que subieron con el mismo objetivo al templo, a orar. ¿Qué pudimos ver en esta mañana en esta parábola? El contenido de la oración del fariseo. Yo doy diezmo de todo, yo doy 1 o 2 veces por semana, yo no soy como este adúltero, ni aún como este publicano. Pero el publicano, de rodillas, de distancia, ni siquiera se atrevía a levantar su rostro, se daba golpe en el pecho y le decía: sé propicio a mí,
pecador. Señor, ten favor de mí. Señor, ten misericordia de mí. ¿Con qué concluimos? Dos resultados. Este descendió justificado, mas el otro no. ¿Por qué? Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Dos aplicaciones. Y la primera es: si nada de lo que yo hago, lo hago para obtener la salvación, entonces ¿por qué lo hago? Porque no es que está mal que tú ores de pie, no es que está mal que tú ayudes, no es que está mal. No, eso es nada malo. El problema del fariseo no fue que estaba orando de pie, tú puedes orar de pie. El problema del fariseo no era que ayunaba, no, que él ayunaba aún más lo que estaba estipulado por la ley, buscando ganar el mérito. Ahora, el problema es que estaban comparando con otro y nunca reconoció su pecado, no se ve. Ahora, ¿por qué yo hago lo que hago? Si yo no hago nada para salvarme. La respuesta es: yo oro porque Dios manda. Yo no oro para salvarme. Yo oro porque es un medio de gracia que Dios ha dejado para que nosotros, los hijos de Dios, cultivemos una relación con Él. 1 Tesalónicas 5:17 dice Pablo: orad sin cesar. Orad sin cesar. Pastor, entonces si yo no hago nada, o lo que hago no hago para la salvación, ¿por qué yo tengo que ofrendar? Bueno, yo ofrendo para adorar y honrar a Dios. Proverbios 3:9 dice: honra a Jehová con tus bienes y con la primicia de todos tus frutos. ¿Que honra a quién? A Jehová, no al pastor. A veces hay personas que piensan y cuando ofrendan, no le voy a hablar al pastor, no, al pastor, es a Jehová. Honra a Jehová con tus bienes. Eso es cuando uno hace la... Amén. Yo ofrendo para adorar y honrar a Dios. Pastor, pero que yo conozco, yo he visto que alguien se ha manejado. Sí. Donde quiera tú vas a encontrar personas imprudentes, personas que se manejan de una manera inadecuada, no solamente dentro de las iglesias, tú vas a encontrar en cualquier lugar. Por eso no quiere decir que todos son iguales. Tú vas a encontrar personas irresponsables en un trabajo, pero no quiere decir que todos los empleados de un trabajo son irresponsables. Pero yo no puedo decir, no, porque todos los cristianos, no, algunos. Ahora, yo ofrendo para orar a Dios, no para ganar salvación. Yo oro para un medio de gracia que Dios me ha dejado. ¿Para qué? Para conciliar con Él y tener una relación con Él. Ahora, yo ayuno como un medio de gracia para consagración. Y quise hacer esta aplicación, hermano, porque el fariseo hacía todo eso. Pero no es que nosotros no estamos llamados a hacerlo. El asunto está en la actitud con la cual tú haces lo que haces. Que la actitud de los fariseos era errónea. Porque ellos pensaban que por más cosas que hacían, obtenían más el favor de Dios. Y nosotros no hacemos cosas para obtener el favor de Dios. Nosotros lo hacemos porque ya tenemos el favor de Dios. Amén. Yo ayuno como un medio de gracia y consagración para con nuestro Dios. En Lucas 5:35 dice: vendrán días, Jesús hablando, cuando el esposo les será quitado, entonces aquellos días ellos ayunarán. ¿Quiénes? Sus discípulos, nosotros. Estamos siendo cuestionados: ¿y por qué tus discípulos no ayunan? Y Jesús les responde: vendrán días cuando el esposo les será quitado, entonces en esos días ellos ayunarán. Ayuno es una bendición también para la iglesia. Vuelvo y cito. Quise hacer esta aplicación para que entendamos que el problema del fariseo no era que ayunaba, el problema del fariseo no era que oraba de pie, el problema del fariseo no era que él ofrendaba, no, ese no es el problema,
sino es que él consideraba que por todo lo que él hacía, él iba a obtener el favor de Dios. El favor de Dios se obtiene por gracia. El favor de Dios se obtiene por gracia. No sé cuánto han leído en el libro de los Hechos, capítulo 8, de un hombre llamado Simón el Mago. En ese texto, él vio a Dios usando a Pedro y él fue y le ofreció dinero a Pedro para que cuando él le pusiera también las manos, ocurriera lo mismo que estaba ocurriendo cuando Pedro estaba orando. ¿Y qué le dice Dios? Perdón, ¿qué le dice Pedro a Simón? Perezca tú y tu dinero, porque el favor de Dios no se compra con dinero. Cuando alguien te diga, oye bien, hermano, los que estamos aquí y los que están también conectados en las redes, cuando alguien te diga, dale a Dios 100 para que te dé 1000, sal corriendo de ahí. Ese no es el evangelio. Yo no ofrendo para que Dios me dé. Yo ofrendo para adorarle y para honrarle a Él. Y si ofrendo, es porque ya Él me ha dado. Segunda aplicación. Hay personas que creen que son buenas. Los salvos sabemos que somos malos. Es una chica. Hay personas, una chica que creen que son buenas. A nosotros los salvos sabemos que somos malos, con mayúscula. Hay personas que creen que el reino de los cielos o que el reino de Dios es para los que son dignos de él. Los salvos saben que el reino de Dios es para aquellos que se dan cuenta de lo indignos que son. Hay personas que creen que la vida eterna se gana. Los salvos sabemos que es un regalo de Dios. Hay personas que buscan el odio de Dios. Los salvos buscamos su perdón. Aleluya, amén. Fin de la cita. Los salvos buscamos su perdón. Ninguno de nosotros merecía el cielo. Todos merecemos el justo juicio de Dios. Pero gracias a Dios por Jesucristo, que por medio de Él, aquellos que han venido en arrepentimiento y fe, hoy en día somos declarados justificados. Amén. Pero no por nuestros méritos, sino por los méritos de Cristo en la cruz. Y termino con esto para hablar y entrar en el tiempo de Santa Cena. Romanos capítulo 5, versículo 1 nos dice lo siguiente, y cito: justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amigo y amiga que está aquí, que no ha entregado tu vida a Cristo, tú quieres tener paz para con Dios, ven a Él. Ven a Cristo con todas tus cargas. Él es el que dice: venid a mí, todo lo que estéis trabajados y cargados, y yo haré descansar. Mateo 11:25. Es Cristo que hace descansar. No, pastor, lo que pasa es que yo necesito arreglar unas cuantas cosas en mi vida. ¿Sabe qué? Si tú estás esperando arreglar tu vida para venir a Cristo, no va a venir nunca. Porque en este lado de la eternidad, nuestra vida está marcada por el pecado. Y solamente la sangre de Cristo es que tiene el poder para limpiarnos de toda maldad. Pastores, ¿qué van a hablar de mí? ¿Van a criticar? Si a Cristo lo criticaron, lo murmuraron, lo crucificaron, ¿cuántos más nosotros? Ven a Él con todas tus cargas. Ven a Él con todas tus preocupaciones. En 1 Pedro 5:7 dice el apóstol Pedro hablando: echad sobre Él toda ansiedad, porque Él tiene cuidado de vosotros. Jesús hablando en Mateo 6, versículo 35: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas os vendrán por añadidura. Ven a Él, amigo, corre a Cristo. Él es el único que puede justificarse. Ven con todas tus cargas. Y Él
y solo Él te perdonará. Oremos. Señor, gracias. Gracias por esta preciosa mañana. Gracias por ayudarnos a compartir esta porción. Señor, estamos aquí como el publicano. Cada día es propicio a nosotros. Ten favor de nosotros, Padre. Y como presentaba el servicio nuestro hermano Reinaldo, ten misericordia de nosotros. Nosotros reconocemos que sin ti nada podemos hacer. Necesitamos de ti cada segundo de nuestra vida. Necesitamos de tu amor. Necesitamos de tu ayuda. Necesitamos de tu perdón. Necesitamos de ti. Y hoy, oh Dios, vamos a recordar en esta Santa Cena el sacrificio que hizo tu Hijo por nuestra culpa. Prepáranos, Dios, y ayúdanos a entender que si podemos venir a esta invitación es porque Cristo nos ha lavado, nos ha comprado, nos ha redimido, y hoy en día podemos tener paz para contigo por medio del sacrificio. Ninguno somos dignos. Cristo nos hace dignos. Amén. Es por Cristo que hoy podemos venir y recordar todo lo que Él hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Ayúdanos, Señor, y nos apropiamos en fe de todo lo que Cristo ganó en esa cruz. Amén. Lo tenemos, tu iglesia, y lo creemos. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén.